menos, cuando estuvimos un poquito más metido atrás, nuestras salidas generaron más peligro que todo el dominio que generamos en la primera parte. También es una pena porque bueno, Racing tuvo un par de tiros afuera, pero yo creo que hemos hecho mucho esfuerzo para llegar a ese gol y es una pena como llegó el empate, ¿no? Y bueno, es una jugada desafortunada para nosotros, afortunada para ellos, pero que bueno, para mí tiene algunas suspicacias porque, por ejemplo, en el partido Racing-San Juan, el gol de San Juan que le anulan es por la misma chilena y hoy no la anulan. Entonces me gustaría saber cuál es el criterio para ese tipo de jugadas, ¿no? Mauricio, acá, para de la cuna al infierno. Preguntaste, ¿qué buscaste con el cambio de Vera por Denis? ¿Le quisiste dar más movilidad al ataque? ¿Qué fue lo que buscaste concretamente? Lo veía a Germán un poco cansado y Diego, obviamente que tiene más, es un jugador que tiene más movilidad y más frescura, ¿no? Y Leandro, como no había jugado, que el partido del otro día contra Central había sido muy duro, nos habían hecho correr muchísimo, buscaba poner gente fresca y bueno, hubo un poquito más de minutos y es importante poder recuperarlo de a poco, ¿no? Mauricio, buenas noches, estamos en vivo para ESPN. Hola. ¿Cómo estás? Hoy era un partido donde quizás más allá del análisis bien que recién haces, ¿había que ganarlo como sea o sentís que igual Independiente hubiera estado en deuda de haberse llevado el triunfo por el rendimiento? Bueno, yo creo que hemos mejorado un poco, pero no lo suficiente como para llevarnos el triunfo, ¿no? Yo creo que hemos mejorado nuestra producción con respecto al último partido. Racing nunca hemos sentido que haya sido ese equipo peligroso que lo es, por jugadores, por capacidad, por juego, y creo que lo hemos manejado y lo hemos contrarrestado. Ahora bueno, los cambios siempre son progresivos, difícil pasar de un rendimiento de 5 puntos a un rendimiento de 9 puntos, ¿no? Yo creo que hemos mejorado un poco la producción del otro día. Creo que por diversas circunstancias, por jugadores que vienen de lesiones, bajo rendimiento, el equipo va a ir mejorando el rendimiento, ahora tenemos que hacerlo rápidamente, ¿no? Mauricio, estamos en vivo para Fox. Hola. Te quería preguntar si lo que más te preocupa es la poca cantidad de situaciones que genera el equipo, que era algo no habitual. El torneo pasado generaba mucho y en estos primeros partidos del campeonato se vio un equipo que le cuesta mucho tener situaciones de gol. Sí, como dije recién, hemos dominado bastante en la primera parte y hemos tenido 6 o 7 que han sido llegadas, pero no han sido situaciones claras, ¿no? Y obviamente que el juego de ataque siempre es más complejo que el juego defensivo, entonces bueno, es algo que vamos a tener que invertir tiempo. Sobre todo yo veo una falta de coordinación y tiene que ver con conocimiento, ¿no? Y el primer partido de Leandro es también que juega junto con Denis y que juega junto con Vera. Denis y Vera también tienen que volver a acoplarse. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando. Mauricio, acá en vivo para Pasión Roja. Quería consultarte por los argumentos que te brinda Jesús Méndez para mantenerlo en cancha en este partido de bajo nivel, a mi entender. Sí, para mí no fue un partido difícil para Jesús. Ahora el cambio va a ser por él o por el Marciano. Lo que pasa es que el Marciano estaba amonestado y cuando ellos no manejaban mucho la pelota, preferí sacar a un jugador que corría riesgo, ¿no? En caso de otra amarilla. Mauricio, buenas noches, estamos Hola. en vivo para Rojos de Pasión. Preguntarte si te preocupa en algún punto el aspecto defensivo, más allá de estas dudas que te genera el fallo arbitral, que recordabas lo de San Juan, y hoy que pasó algo similar y no se cobró. Digo, quizás la pasividad que tuvo la defensa Independiente ante el centro, la posterior chilena y demás, ¿te preocupa en algún punto la defensa y lo que le generan a Independiente en todos los partidos? Yo creo que hoy no nos han generado mucho y Racing tiene jugadores para hacerlo y creo que nos han generado muy poco. Pienso que el equipo ha estado bien defensivamente en esa jugada, obviamente que no hemos estado bien, ahora estamos hablando de una jugada 90 minutos de una chilena donde puede ir afuera, donde la clavó al ángulo como pasó, al lado del palo. Y bueno, son cosas que hay que ajustar y bueno, cuando esas pocas situaciones se convierten en gol, bueno, hay que estar más atento que nunca, ¿no? Que no vuelva a pasar. Mauricio, Matías Gatti para Con Estilo Rojo. Quería preguntarte si
las bengalas que tiró la gente, que se corta el partido, incidió quizás en la distracción del último gol. Bueno, yo creo que no, yo creo que al contrario, pero bueno, son cosas que han pasado, ¿no? Si no hubiéramos tirado bengalas y nos empataron, el hecho por qué no tiramos bengalas para enfriar el partido. Yo creo que, opino que no tuvo nada que ver en el desarrollo del juego. Mauricio acá, te pregunto para Infierno Rojo. Teniendo en cuenta que ya se han jugado 4 partidos de este torneo que es bastante corto y que Independiente todavía no ha podido mostrar su mejor cara en estos partidos, ¿qué es lo que crees que falta para que Independiente pueda jugar de la forma que vos esperás? Y si crees que este campeonato, teniendo en cuenta justamente que Independiente todavía no pudo demostrar su mejor nivel y que quedan solamente 12 fechas, ya es cosa del pasado. Yo creo que el equipo todavía no tiene esa confianza para arriesgar o para jugar en ataque que terminamos el semestre anterior. Y eso tiene que ver cuando uno no encuentra su mejor rendimiento, pero es cuestión, para mí es cuestión de tiempo. Ahora, como dije al principio, tenemos que recuperar nuestro rendimiento lo más rápido posible y tratar de ganar partidos, y ganando partidos vamos a tener más posibilidades. Hay que pensar en el rendimiento, que es lo que te acerca a los resultados, no tanto pensar en el resultado, porque una cosa lleva a la otra. Mauricio, ¿qué tal? Para Orgullo Rojo. Hola. Preguntarte si sentís que Independiente, que tuvo 8 situaciones de pelota parada y no aprovechó ninguna, tiene que trabajar ese aspecto. Sí, trabajamos todos los aspectos. Yo considero que es un aspecto que obviamente que tiene mejora, y trabajamos bastante para ello, y a veces no se traduce en rendimiento en el campo. No siempre todo lo que trabajamos en la semana salen muy pocas cosas, ¿no? Después tiene que ver, sobre todo en el aspecto ofensivo, también en la capacidad, en el golpeo, en la capacidad de atacar la pelota, en el timing. Hay muchas cosas que trabajamos, a veces salen, a veces no, y obviamente que es un punto que siempre tenemos en cuenta. Mauricio, acá estamos en vivo para Fútbol al Rojo Vivo. Consultarte cuál fue el motivo por el cual Denis fue el primer cambio. Y segundo, si no crees que la entrada de Rigoni o un jugador dinámico en el medio campo se podía haber hecho un poquito antes, teniendo en cuenta que Racing prácticamente no estaba atacando en el segundo tiempo. Lo expresé recién, que quería un jugador, bueno, que tuviera más movilidad. Lo veía bastante cansado a Germán. Y simplemente por eso, poner un jugador fresco en una posición por ahí que nos iba a dar un poco más de movilidad. Y bueno, intenté hacer un cambio. Primero pusimos a Claudio y después a Emiliano, y bueno, lo hicimos en un momento que creíamos oportuno. También yo creo que el mediocampo no estaba jugando muy mal, sino que nos estaba faltando esa frescura para llegar, por eso intentamos los cambios. Muchas gracias.